Estamos de regreso a nuestro espacio de entrevista y está con nosotros Denis Muñoz y estamos hablando sobre el caso de una alumna de 18 años que fue trasladada de emergencia a un centro de salud por complicaciones obstétricas y que le provocó un aborto. A ver, Denis, hablábamos antes de la pausa, ¿cuál ha sido su pronunciamiento como agrupación ciudadana sobre este caso? ¿Ya existió, ya hubo un acercamiento con la víctima de parte de ustedes? No, por el momento no, la verdad. Evidentemente está de más decir que estamos a la orden para generar la solidaridad con ella y su familia por lo que están pasando, porque sin duda ha existido una agresión sexual en su contra. De hecho, ya rumoran algunos medios de comunicación que un pastor, entiendo, o alguien religioso, es quien era el novio y lógicamente debe de ser mayor de edad, mayor que ella. En todo caso, ese es una ubicación de vulneración en contra de esta joven. Y por supuesto estamos a la orden para poder intentar defender penalmente y también sus derechos humanos como toda ciudadana. Y por supuesto las organizaciones de mujeres están muy pendientes del caso para efecto de que se pueda ya no solo procesar a esta joven, sino también buscar responsabilidad penal de una vez por todas también en contra del agresor. A ver, Denis, como te lo mencionaba, según las autoridades, esta joven podría ser condenada y acusada de homicidio agravado hasta por 30 años de cárcel. Tú como especialista en derecho, ¿cuál es tu postura ante esto? Me parece violatorio a derechos humanos, a debido proceso, es el no entender incluso los efectos sociológicos de una sociedad que le estereotipa y le estigmatiza a las jóvenes cuando estamos en el enfoque de la educación sexual y que no está haciendo nada el Ministerio de Educación por generar. Incluso podemos observar en la Asamblea Legislativa que ya lleva meses, por no decir años, un proyecto de formación de ley respecto de educación integral para adolescentes, para la juventud y que debería de ser impartida en la currícula del Ministerio de Educación. Por supuesto, nosotros estamos claros en la agrupación ciudadana de que existe una violación a derechos humanos en su contra, al debido proceso, porque fíjense bien, en ningún momento se está hablando de que ella se encontraba en sus 5 sentidos o que se encontraba bien de salud en ese instante. De hecho, lo digo porque en muchos casos las mujeres en el momento del parto sufren brotes psicóticos agudos y existe lo que se llama una obnubilación de lo que está pasando con ellas. Lo digo porque están perdiendo mucha sangre y eso lo dijo el policía que dio declaraciones ayer en los medios de comunicación, que ella estaba perdiendo mucha sangre. Creo que en ese momento debería de aplicarse un excluyente de responsabilidad penal que se llama la inexigibilidad de una conducta a favor de ella. ¿Eso qué significa? Que si estaba en un momento de parto, perdiendo mucha sangre, ella no se encontraba en su sano juicio para poder responder, porque encima de todo, aparte de haber perdido mucha sangre, no se encontraba en condiciones favorables porque no tenía la educación y la preparación especial para eso, y ni siquiera a una médica ginecóloga o perinatóloga que es experta en partos de alto riesgo, se le podría exigir cuando está perdiendo mucha sangre y está perdiendo sus 5 sentidos. A ver, Denis, expertos peruanos sobre el aborto eugenésico han dicho que el aborto en nuestro país podría ser declarado inconstitucional. ¿Cómo podría ser la verdadera interpretación a la hora de decidir y de velar por la vida de la madre o del niño? Fíjese que al respecto hay que verificar la jurisprudencia o el criterio que ya la Sala de lo Constitucional en 3 resoluciones ha brindado. Es bien importante informarse en el tema a nivel de derechos, por supuesto. Aquí no estamos hablando de dogmas ni de cuestiones morales o religiosas, no. Vámonos a la misma fuente de derecho de la Sala de lo Constitucional. Resulta que esta sala ha dicho respecto del tema de aborto que teóricamente sí es permitido, tanto el aborto eugenésico, el aborto causal salud o terapéutico y el aborto cuando es producto de una violación, el embarazo en contra de la mujer. Resulta de que las referencias de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y esperemos nos estén viendo y deberían de asentir lo que voy a decir, resulta de que la referencia 18-1998 y la 67-2010 y la 170-2013 afirman de que teóricamente ya
se podría eventualmente practicar un aborto incluso eugenésico. Y eso es bien importante en el país porque resulta de que por Zika están existiendo fetos con microcefalia, y que debería la mujer eventualmente de decidir el futuro de ese embarazo. Lo digo porque a pesar de eso, la Sala de lo Constitucional en esa sentencia establece una ponderación de derechos y entonces debería de preferirse o ponderarse más, en este caso, la decisión de la mujer cuando existen esas tres condiciones. Entonces, digo que teóricamente se puede dar porque a la luz de, si nos vamos a la calle, a los hospitales públicos, en ningún momento están practicando las interrupciones de embarazo cuando es necesario en estos casos. Y bueno, le puedo poner un ejemplo, en el 2013 a Beatriz se le negó la interrupción de embarazo justamente a pesar de padecer lupus eritematoso sistémico con daño de nefritis lúpica o en los riñones. Y además de eso encima, ya que usted sacaba el aborto eugenésico, resulta de que tenía taras o también era un feto anencefálico, es decir, que no tenía cerebro y que su pronóstico de vida extrauterina era nulo. De hecho, así fue, solo 5 horas pudo vivir ya recién nacido y murió por motivos ajenos al Estado de El Salvador y también a Beatriz, considerando que Beatriz no se puso en ningún momento en riesgo para poder estar enferma y para que tuviera un feto anencefálico, sino que simplemente fue un problema genético. Ok, Denis, ahora quiero pasar a este tema y que ha causado mucha polémica durante estos últimos días, incluso meses, y es la propuesta del Partido Arena de aumentar las penas del aborto. ¿Cuál es su postura ante este caso? Bueno, es contradictorio esa propuesta de ley del Partido Arena. Refuta mucho las recomendaciones que han hecho los sistemas de justicia internacional a El Salvador. Estoy hablando del Comité de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta de que desde el 2003 se está hablando de que tiene que existir una revisión de estas leyes restrictivas de aborto, porque El Salvador, a partir de abril de 1998, tuvo un retroceso en esta materia. Resulta de que los derechos alcanzados tienen que ser progresistas y bajo el principio pro homine, se llama, resulta de que los derechos no tienen que retroceder. Con esta propuesta de reforma totalmente absurda, a mi juicio, en contra de derechos humanos de las mujeres, por supuesto, en condiciones de pobreza, está negando no solo el derecho a la interrupción de embarazo como tal, sino también está negando el derecho a un debido proceso, está estereotipando a la mujer como tal, porque ya no basta para el Partido Arena que se le penalice de 2 a 8 años, como se encuentra actualmente el aborto consentido y propio según el artículo 133 del Código Penal, sino que quieren que la penalidad sea de 30 a 50 años. Fíjese que cuando Isabel Cristina Quintanilla obtuvo su libertad en agosto del 2009, la Corte Suprema de Justicia en pleno, es decir, los 15 magistrados o magistradas de la Corte decidieron dar un informe favorable para la conmutación de pena, en donde le redujeron de 30 a 3 años de prisión, aunque en términos prácticos cumplió 4 años, pero lo interesante es que en ese informe consta y data que es de junio, por cierto, de junio del 2009, dijo la misma Corte Suprema de Justicia que la pena de 30 años de Cristina Quintanilla había sido excesiva, severa, desproporcional y sobre todo injusta. Esos mismos conceptos son los que se pueden acomodar a la penalización o a la penalidad que quieren incrementar los años de prisión en el tema de aborto. Denis, vamos a hacer un poquito de historia y antes de las reformas al Código Penal de 1997, el aborto era legal en los 3 casos, tanto como en los casos de violación, como en la vida de las mujeres se encuentra en riesgo y también en el caso de las malformaciones. Antes de esa modificación se podría decir que cualquier mujer podría salvar su vida, contrario a lo que ocurre hoy en día, que precisamente son juzgadas y condenadas. ¿Cuál es su postura ante este cambio? Lo que pasa es que El Salvador retrocedió en esos derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Fíjese que es contradictorio porque en 1973, cuando surgió esa reforma que sí permitía las 3 categorías de aborto que ha planteado usted, efectivamente estaba germinándose ya una guerra, un conflicto armado en El Salvador.
Pero ya cuando se firma la paz empieza el movimiento del nuevo Código Penal de la época, el cual es aprobado en 1997, pero entra en vigencia por la ley vacatio, entra en vigencia en 1998. Y entonces resulta de que dicho código iba a ser más garantista. Es decir, ya iba a ser un juicio público, iba a ser un juicio oral y público en donde se iban a respetar las garantías y los derechos fundamentales de las personas procesadas. En este caso de aborto no ha ocurrido en ningún momento desde dicha fecha. Y lo importante es también mencionar que con esto se ha anulado el derecho de los médicos a que puedan prestarle el derecho fundamental y derecho humano a la salud a las mujeres, según el artículo 2, el artículo 1 y el 65 de la Constitución, porque resulta de que los médicos se encuentran atados para poder resolver los problemas obstétricos de las mujeres, en este caso de malformaciones congénitas y también cuando hay óbitos fetales. Resulta de que las mujeres, óbito fetal significa cuando muere dentro del útero de la mujer, y en ese caso concreto le niegan la atención médica e incluso ponen en riesgo la misma vida de las mujeres, porque si no interrumpen el embarazo, resulta que pueden ocurrir daños en la salud y en la vida misma de las mujeres. Entonces, yo creo que aquí lo importante también tiene que entenderse, y para terminar mi opinión en esta intervención, es interesante el tema del secreto profesional. Muchos médicos y médicas en esa época, en el 97, les dijeron de que debían de denunciar a las mujeres. Cosa más absurda y falsa totalmente. ¿Por qué? Porque resulta que el artículo 265, numeral 2, dice que tienen el deber de denunciar o avisar cualquier delito de acción pública, pero salvo cuando esté bajo el amparo del secreto profesional. Eso significa de que si un médico atiende a una mujer, no debe de denunciar, porque en ese caso estaría revelando el secreto profesional, y esto me lleva al artículo 187 del Código Penal, en donde establece el delito para cualquier profesional, sea médico, abogado, ingeniero, lo que sea, que no debe de revelar su secreto profesional. Y encima de esto, el artículo 205 habla acerca de que si un profesional declara en contra de su paciente, de su cliente, en los términos del secreto profesional, en ese caso es nulo el juicio, porque acarrea nulidad absoluta en razón de los términos del secreto profesional. Entonces, en ese sentido, creo que es importante enmarcar ese punto, porque mucho personal de salud supone que debe de denunciar a su paciente. Ok, Denis, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por sus aportaciones sobre este caso. Estaremos dándole seguimiento a los casos que como agrupación ciudadana ustedes puedan llevar, y sobre la audiencia de Sonia Tabora, que definitivamente estaremos al pendiente informándole a la población sobre la resolución de su caso. Hacemos una pausa, no nos cambie, volvemos con más de la emisión estelar de Informa TVX. Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista, y justamente como se lo mencionamos antes de la pausa, ya está con nosotros Denis Muñoz, abogado y miembro de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Buenas noches, Denis. Hola, bienvenido. buenas, ¿cómo está? Un placer. Como se lo mencionamos, también estaremos conversando sobre el caso de Sonia Tabora, el supuesto aborto de estudiante del Centro Escolar de Santa Tecla, y también sobre la propuesta de Arena al aumentar las penas por el aborto. Pero básicamente, antes de iniciar con el caso de Sonia Tabora, quisiera que nos dijera qué hace la agrupación por las mujeres que son condenadas al aborto o delitos relacionados. Bueno, la agrupación ciudadana se ha caracterizado desde el año 2009 de estar tocando el tema del aborto, sobre todo cuando se excluyeron las 3 figuras que sí eran permitidas antes del 20 de abril de 1998, en donde sí era permitido el aborto terapéutico, ético y eugenésico. Básicamente hemos visibilizado las consecuencias que ha provocado esta penalización absoluta del aborto con el Código Penal vigente, y lo interesante también es llevando casos como el caso de Beatriz, por ejemplo, hace 3 años, y el caso de las 17, el 1 de abril del 2014. Actualmente también llevamos casos de mujeres ya condenadas y también procesadas, y es interesante cómo van surgiendo realidades como los casos recientes.
Ok, Denis, como tú ya lo decías, el caso de estas 17 mujeres y muchas más en nuestro país que se han enfrentado y enfrentan condenas de más de 30 a 50 años por el delito de aborto. Y precisamente quiero que toquemos el caso de Sonia Tabora. Ella fue condenada a 30 años por el delito de homicidio agravado. Quiero que nos hagas un recuento de su caso para toda la población que nos ve y que aún no conoce el caso de ella. Es una historia que data desde febrero del año 2005. Si nos fijamos, ya lleva 11 años. El caso de ella es privada de libertad por una complicación obstétrica que sufrió en el municipio de Zacacoyo, departamento de La Libertad, y en donde cuando el médico la atendió dijo que le había sacado la verdad a Sonia, jactándose incluso de eso, tal como consta en el expediente. Es interesante de que también después la procesan, siempre previa denuncia por el delito de aborto, y la procesan por el delito de homicidio agravado. Nunca se practica la autopsia, y quiero dejarlo bien claro, que en más de 12 años de experiencia en materia penal, nunca he visto ningún caso de homicidio en donde no existe la autopsia. Por lo tanto, no hay causa determinada de muerte. Y es el caso que aún así la condenan a Sonia Tabora a 30 años de prisión en el año 2005. Gracias a la agrupación ciudadana, en el 2012 se revisa el caso con un recurso de revisión de sentencia y es así como recobra su libertad en agosto del 2012. Posteriormente, Fiscalía presenta el recurso de casación ante la Sala de lo Penal y es hasta el 2014 que esta sala resuelve diciendo que anula la absolución dada en el 2012 por el Tribunal de Sentencia de Sonsonate y reenvía nuevamente el mismo tribunal para que otro tribunal otros jueces conozcan del caso. Este día, 12 de agosto, se iba a llevar a cabo la audiencia de revisión de sentencia, nuevamente otro juicio, un tercer juicio, aun y cuando en el mismo caso, pero se frustró porque resulta que la Corte, a pesar de tener un mandato constitucional que se llama una pronta y cumplida administración de justicia, no tenía claridad de los otros dos jueces que iban a conocer en el caso de Sonia. Por lo tanto, ha existido un nuevo señalamiento para el 1 de noviembre del presente año. Denis, ya vamos a ir puntualizando en ciertas áreas del caso que me gustaría abordar, pero antes, ¿por qué Fiscalía decide calificar el hecho como homicidio agravado y no solamente como el delito de aborto? Es que aquí es donde siempre hay como confusiones o telarañas para las personas. Resulta de que en un primer instante los médicos o médicas resuelven o deciden denunciar el delito de aborto, pero sin establecer qué clase de aborto ha sido, si ha sido espontáneo o ha sido inducido. Esto a mi juicio es muy importante porque si es espontáneo, ese no es delito, por lo tanto no tendrían que denunciarlo. Y es el caso de Sonia, es el caso de la joven de Santa Tecla y los otros casos que también llevamos como agrupación. Pero el punto es que cuando ya se advierte en la autopsia que era de término, el feto como tal y que ya superaba las 22 semanas, en este caso oscilan siempre entre 28 y 34 semanas de gestación, ya se califica el delito al final como homicidio agravado. Ok, perfecto. Entonces, ahora entra ustedes como agrupación ciudadana, ¿en qué momento deciden tomar el caso de Sonia y enfrentar y denunciar estas irregularidades al Pleno Judicial? Se conoce el caso de Sonia porque Karina Clímaco, otra mujer también condenada por la misma historia de Sonia, se conocen en cárcel de mujeres en Ilopango y comparten justamente esta causa o forma de cómo fueron condenadas y nos la presenta justamente. Karina recobra su libertad también en julio del 2009, así como Cristina, que la recobró en siempre en agosto del 2009, y es así como se conoce el caso de Sonia Tabora. Usted como especialista en Derecho y también como abogado de Sonia, aparte de la autopsia que usted mencionaba, ¿se presentó alguna otra prueba en el caso de ella? Bueno, aclarar que como agrupación es que estamos llevando el caso de Sonia. Resulta de que no hay pruebas, o sea, solo prueba testimonial, pero que no la incrimina en ningún momento. No, de hecho, ni siquiera el médico que la denunció oportunamente está incorporado como prueba testimonial. Tampoco, es que no existe nada. Solo, mire, lo que ha ocurrido en estos casos en contra de las mujeres en condiciones de pobreza es que hay una presunción de culpabilidad de entrada. Es decir, desde el momento de la denuncia existe una carga en contra de las mujeres
cuando se escucha la palabra aborto y no se logra ni siquiera identificar si existe o no delito, sino que simplemente encuentra el sesgo y la fuerza de criminalizar a las mujeres bajo la perspectiva de esta palabra de aborto y después se le cambia la calificación jurídica. Esto es bien importante señalarlo porque la pena va de aborto consentido y propio, o sea, inducido o provocado, va de 2 a 8 años, mientras que la de homicidio oscila entre 30 a 50 años de cárcel. Denis, quiero abordar otro aspecto y es que tú lo mencionabas al inicio de la emisión y es que en agosto del 2012 Sonia fue ordenada en libertad, luego que se reconociera que el delito de homicidio agravado fuera un error. Pero también el sistema judicial no se detuvo en ese momento, sino que ahora ella fue otra vez, el caso de ella fue retomado. ¿Por qué el caso de ella no fue anulado? Bueno, es una excelente pregunta, pero no lo detallé al principio porque quería resumirlo. Resulta de que cuando Fiscalía presenta el recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, es importante decir que esgrime varios motivos, como por ejemplo la falta de la sana crítica, valoración de prueba que no fue valorada de la mejor manera a juicio de Fiscalía. Sin embargo, la Sala de lo Penal, sin que Fiscalía le motivara y le pidiera expresamente en el recurso de casación en mención, nunca le pidió de que anulara la sentencia en virtud de un fallo procedimental que hubo dentro del caso. ¿Qué ocurrió? Resulta de que conocieron, un juez conoció de la misma causa 2 veces, en 2 juicios. Quiero decir, en el año 2005 cuando fue condenada, y también cuando fue absuelta. Entonces resulta que el artículo 11 de la Constitución de El Salvador establece que no puede conocer dos veces un mismo juez en una misma causa. Okay. Ese fue el hierro o el error judicial que se dio. Pero lo importante es que Fiscalía nunca lo esgrimió de esa manera, nunca lo expuso. Pero a pesar de eso, la Sala de lo Penal fue del criterio de anular por ese motivo la sentencia absolutoria. Ok, como tú ya lo decías, ahora se iba a realizar la audiencia en contra de Sonia, sin embargo, se postergó por la falta de 2 jueces. ¿Qué se esperaba para esta audiencia o cuáles eran sus expectativas? Bueno, la expectativa obviamente que existiera un nuevo fallo absolutorio en virtud de no existir prueba en contra de Sonia. Y vuelvo y reitero respecto de la ausencia de autopsia. Nunca se ha determinado la causa de muerte porque no existió. Hay que inventarnos. Resulta que en derecho penal no se puede inventar nada, ni siquiera especular ni elucubrar. Entonces, tendrá que dar un fallo absolutorio nuevamente el Tribunal de Sentencia de Sonsonate con los nuevos jueces que no han conocido ni en el 2005 ni en el 2012. Ok, Denis, tú como especialista en Derecho, ¿qué llamado, qué le dijeras a la Corte Suprema de Justicia o a la Procuraduría de Derechos Humanos en este caso? Bueno, evidentemente a la Corte Suprema de Justicia que no comparta los criterios para criminalizar o seguir esta cacería en contra de las mujeres por el tema de aborto vinculado a homicidio, porque se están convirtiendo en jueces y partes, vulnerando el principio de imparcialidad de los jueces que deben de tener y juez natural en estos casos en particular, y sobre todo a la Procuraduría de Derechos Humanos, que tenga más protagonismo del que ha tenido, porque la verdad es que en el último periodo del licenciado David Morales sí ha existido una preocupación muy expresa por el tema de la criminalización de mujeres. De hecho, no sé si saben, pero ha elaborado un informe respecto del caso de María Teresa en noviembre del año pasado, en donde prácticamente dijo de que se había vulnerado todos los derechos humanos de María Teresa. Ok, Denis, hasta la fecha y todo este proceso que ha sufrido Sonia, ¿cómo está ella ahora? ¿Cuál es su postura ante todo este caso? Preocupada, porque resulta de que a pesar de que ya había sido absuelta, sigue el peligro de que el criterio del Tribunal de Sentencia de Sonsonate le imponga de 30 a 50 años, porque no es cierto que solo imponen 30 años de prisión. A María Teresa le impusieron 40 y a otras mujeres que están en cárcel de mujeres les han impuesto 35 años. Entonces, preocupada, sigue la inseguridad jurídica en su contra, y lo digo porque la Constitución en el artículo 1 establece el valor de la seguridad jurídica y sobre todo de la justicia en este caso en particular. Ok, Denis, muy importante, este caso definitivamente ha causado mucha polémica en estos últimos días y estaremos pendientes sobre la resolución de la audiencia para los próximos
días. Ahora quiero que pasemos y hablemos del caso de un adolescente que aparentemente presentó un aborto en un centro escolar de Santa Tecla. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, la verdad yo no conozco el expediente clínico ni las primeras diligencias útiles de investigación que maneja la policía y la fiscalía. Digo esto porque según los medios de comunicación que han dado cobertura de dicho caso, ella se encuentra detenida actualmente. Sí. Y sigue la historia en contra de las mujeres donde se repite del hospital a la cárcel, justamente por la complicación obstétrica. Ahora, a mí me llama la atención dos datos muy breves de ese caso que nos revela las noticias de los medios de comunicación. En primer lugar, se habla de que no se ha establecido si fue un aborto inducido o voluntario. Eso me parece muy importante porque coincide con lo que hemos manejado como agrupación ciudadana de que nunca se investiga de manera clara y precisa qué fue lo que ocurrió en estos casos. Y por lo tanto, siempre se conoce de un hecho espontáneo, se conoce un hecho doloso o intencionado. Eso es ilegal absolutamente. Y de otro lado, a mí lo que me llama la atención es que si tenía 6 o 7 meses de gestación, eso implica que no existía, a la luz de la perinatología y de la ginecobstetricia, no existía un pronóstico favorable ni siquiera para el recién nacido. Y para ella también era un parto de alto riesgo. Número uno, porque era una adolescente. Resulta de que, entiendo, o según las noticias, cumplirá los 18 años hasta el próximo viernes. Es decir, que hoy por hoy tiene 17 años y en ningún momento tendría que aplicarse el Código Penal, sino la Ley Penal Juvenil, que de alguna manera es un poco más benigna, obviamente, porque es una adolescente. Pero en todo caso, a lo que voy es que se trata de un parto de alto riesgo porque ella como tal no tenía la preparación y no había tenido un control prenatal. Que a todo esto, ¿quién tenía que darle el control prenatal? Justamente el Estado salvadoreño, y no se lo dio. Aparte del tema de la educación sexual y reproductiva, de manera integral. No podemos exigirle un deber de cuidado de ella si ni siquiera una educación integral en sexualidad y en reproducción había tenido ella como tal. Por lo tanto, ella deberían de dejarla libre y jamás estarla procesando actualmente. Ok, Denis, hay mucho que hablar sobre este caso. También tenemos que seguir hablando sobre la propuesta de Arena, como te lo mencionaba. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Al regresar continuamos profundizando sobre este tema. Volvemos con más, no nos cambie.